Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Como lo habíamos anunciado hace un momento, hoy conmemoramos en Trujillo 404 años de la designación de San Valentín como el patrón y protector de esta ciudad, la ciudad de Trujillo. Para informarnos y documentarnos mejor, hemos invitado al destacado catedrático, historiador y arqueólogo, el profesor Juan Castañeda, que nos va a comentar cómo es que surge esta iniciativa y debido a qué argumentos es que se declara a San Valentín patrón y protector de Trujillo. Profesor Juan Castañeda, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, hay obviamente un sector de la población de trujillanos y seguramente quienes están siguiendo el programa el día de hoy en la señal digital o en las redes que no conocen mucho de esta historia o tal vez no tienen mayor información y nosotros con un medio educativo cultural nos queremos pues que a partir del conocimiento que usted como historiador tiene nos comente, profesor Castañeda, esta historia tan singular, por qué San Valentín es reconocido como el patrón y protector de Trujillo. Bien, el origen de esta designación, ¿no?, de parte del Cabildo a San Valentín como patrono de la ciudad de Trujillo tiene su origen en un terremoto que ocurre el 14 de febrero de 1619. De acuerdo a la información documental de esa época, ¿no?, de los cronistas, de papeles de cabildo, ¿no?, por la magnitud del desastre, se puede asegurar que el epicentro fue la ciudad de Trujillo, ¿no?, y que tuvo una intensidad entre 7 u 8 grados, ¿no?, porque la ciudad se cayó. Es decir, todo lo que conocemos hoy en día del centro histórico es posterior al terremoto de 1619. La arquitectura fundacional se perdió ese 14 de febrero, ¿no? Entonces, Trujillo en esa época tenía 3.000 habitantes y fallecieron 300, es decir, si hablamos de porcentaje, es una cifra alta. O sea, el 10% de la población pereció ese día, ¿no? Ahora, los cronistas de la época, por ejemplo, Fray Antonio de la Calancha, prior de los agustinos, ¿no?, él fue un testigo, ¿no? Él estuvo aquí en Trujillo cuando ocurre el terremoto y nos deja una descripción en la crónica moralizadora de la Orden de San Agustín, ¿no? Nos dice, pues, nos pinta ahí un triste cuadro, ¿no?, sobre todo, bueno, del momento, ¿no?, que dice que de haber sido de noche hubieran perecido todos, ¿no? Pero lo más desgarrador es lo que describe después del sismo, después del movimiento, ¿no? Esa escena dantesca, ¿no?, de una ciudad destruida, de gente que llora por sus muertos, pero que lloraba más, dice, por quienes estaban debajo de los escombros y no podían rescatarlos. Entonces, bueno, la sociedad en aquella época explicaba el origen de los terremotos como un acto de justicia divina por los pecados cometidos, ¿no? O sea, es decir, se justificaba de alguna manera el terremoto como un castigo divino, ¿no? Entonces, para desagraviar a Dios, se realizaban pues procesiones de sangre, es decir, una procesión de penitentes, ¿no?, que a lo largo del recorrido se iban azotando, ¿no? Entonces, años después, el cabildo de la ciudad decide nombrar a San Agustín como patrono jurado de la ciudad, justamente para que no vuelva a ocurrir
un nuevo sismo de esa magnitud, ¿no? Pero claro, eso es lo que el Cabildo propuso, ¿no? Lo que el Cabildo propuso, ¿no? La realidad es que vivimos en un área muy vulnerable. Ustedes saben que, todos sabemos, ¿no? Que el Perú es parte del cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Un área con una geodinámica muy activa, ¿no? Entonces, siempre hay que estar preparados, ¿no? Ante la eventualidad de la ocurrencia de un sismo de esa magnitud. Sí. Han transcurrido, profesor Castañeda, 404 años de esta designación, de esta conmemoración de que San Valentín sea pues declarado y reconocido por la ciudadanía en Cabildo como el patrón y protector de la ciudad. Muy interesante lo que nos ha comentado, esas crónicas, y en base a lo que usted ha investigado también, siempre Trujillo se caracterizó por su fe religiosa, fue siempre una comunidad muy creyente. Por supuesto, sí. Aunque los patronos varían, ¿no? Mire, por ejemplo, antes de San Agustín, el patrono de la ciudad era San Sebastián, ¿no? Era San Sebastián, ¿no? Pero debido al sismo, el Cabildo toma la decisión de cambiar de patrono, ¿no? Y hoy en día, O sea, de San claro, Sebastián por San Valentín. sí, se cambia a San Sebastián por San Valentín a raíz del terremoto, ¿no? Y han tenido que pasar, pues, varios siglos para que el cabildo eclesiástico de la ciudad nombre por patrona a la Virgen de la Puerta, ¿no? Pero claro, el culto a San Valentín hoy en día, digamos, es una festividad menor, ¿no? Si se compara con referencias anteriores, a referencias de siglos anteriores, ¿no? En que la gente, pues, le daba una mayor importancia a esta festividad, ¿no? Eh, pero claro, por un lado está la fe religiosa, ¿no? Y de otro lado está también, digamos, una cultura de la prevención que se va desarrollando, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras normas que llega desde Lima, el virrey en primer lugar ordena el traslado de la ciudad, ¿no? La ciudad debía de reconstruirse en otro lugar, ¿no? Debía reconstruirse en el terreno correspondiente a la huerta de Miraflores, es decir, lo que hoy en día es el cementerio y la urbanización, ¿no? Incluyendo incluso Huerta Grande, ¿no? Era un área amplia, ¿no? Era un área amplia. Entonces, pero hubo la oposición de las órdenes religiosas, ¿no? Por ejemplo, Calancha justo destaca que las clarisas, por ejemplo, fueron las más fervientes opositoras. ¿Por qué razón? Debido a que los conventos funcionaban como bancos. Los conventos eran instituciones crediticias, ¿no? Otorgaban préstamos. Entonces, estos préstamos se les conocía con el nombre de censos. Entonces, para hacer un préstamo, un vecino tenía que hipotecar su inmueble, ¿no? Tenía que hipotecar su casa. Entonces, ¿qué significaba trasladar la ciudad a otro sitio? ¿No? Significaba empezar desde cero, o sea, se borraban todas las cuentas. Entonces, lo que deciden es dar 2 años de gracia, ¿no? Era preferible dar 2 años de gracia y que, pasado ese tiempo, ¿no? Se empiece nuevamente con los cobros, ¿no? Hubo otras medidas, por ejemplo, ¿no? Prohibición de estructuras de adobe en los segundos pisos. Entonces, a partir de ese momento, los segundos pisos se hicieron de quincha o cercha, ¿no? Y eso lo vemos hoy en día en algunas Sí. casas que están medio arruinadas. Uno mira el segundo piso que a veces está descascarado y uno no ve adobe. Lo que ve es quincha, justamente para aliviar, ¿no? El peso, ¿no? El peso en la estructura, ¿no? Hoy los ingenieros estructuralistas dicen, por ejemplo, que la quincha es la casa más segura contra los sismos, ¿no? Una quincha se mueve, se bambolea de un lado a otro, pero no se cae. Es la casa Con, más antisísmica, conforme. ¿no? Bien, muy amable, profesor Juan Castañeda, por habernos ilustrado esta tarde
con estas crónicas que nos ha compartido, estos datos históricos que siempre es bueno conocer para valorar más y amar mucho más a nuestra ciudad, conociendo su historia. Muy amable, profesor Juan Castañeda, historiador y arqueólogo, estuvo en UPAO Noticias. Buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en UPAO Noticias.